Me llamo Carmen, tengo 37 años y nunca creí en el más allá ni en la vida después de la muerte. Para mí la vida era lo que podía ver, tocar, sentir. Crecí en Madrid, en un hogar donde la espiritualidad nunca fue parte de nuestras conversaciones. Mi madre, Teresa, era una mujer fuerte e independiente y siempre decía que cuando morimos, simplemente dejamos de existir. Yo tomé esas palabras como la verdad absoluta y seguí adelante con mi vida, concentrada en mis estudios, mi trabajo como abogada y en lo que consideraba importante, el éxito profesional y el reconocimiento. Todo cambió cuando mi madre enfermó. Fue algo inesperado, un diagnóstico de cáncer avanzado que la debilitó rápidamente. En cuestión de meses pasamos de discutir sobre banalidades a enfrentarnos al hecho de que su tiempo en este mundo estaba terminando. Mi madre, quien siempre fue tan fuerte, comenzó a hablar de cosas que nunca antes había mencionado. Decía que veía luces, que sentía la presencia de su madre, mi abuela, quien había muerto muchos años atrás. Yo pensaba que eran solo delirios producto del dolor y de la medicación. No creía en esas cosas. El día que mi madre falleció fue el más oscuro de mi vida. A pesar de mi escepticismo, su ausencia dejó un vacío que no podía llenar. Me sentía perdida. Pasé semanas sin dormir bien, sumida en una tristeza profunda. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, algo extraño ocurrió. Cerré los ojos y de repente me encontré en un lugar completamente diferente. Era un campo vasto, lleno de una luz suave que no provenía de ningún sol. Era como si todo estuviera iluminado desde dentro. Las flores tenían colores que nunca había visto antes, los árboles se mecían suavemente y el aire estaba cargado de una paz indescriptible. No tenía miedo, pero sentía una extraña mezcla de asombro y calma. Y allí, en medio de ese paisaje celestial, vi a mi madre. Estaba de pie sonriendo, más joven, más viva que nunca. Me acerqué a ella, pero antes de que pudiera hablar, ella me miró y me dijo que todo estaría bien. Me dijo que este lugar era real, que era un lugar de paz al que todos íbamos cuando dejábamos este mundo, pero solo si estábamos en paz con nosotros mismos. Me dijo que debía cambiar, que no podía seguir viviendo mi vida solo para trabajar, solo para acumular éxitos materiales. Había más, mucho más. Le pregunté cómo podía saber si lo que estaba viendo era real, y ella me dijo que lo sabría cuando despertara. Abrí los ojos de golpe con el corazón latiendo rápido. Era como si hubiera estado en otro mundo, pero al mismo tiempo sabía que estaba en mi cama. La experiencia fue tan vívida que me dejó atónita. Al día siguiente intenté racionalizar lo que había pasado. Quizás había sido un sueño, quizás una manifestación de mi dolor por la pérdida de mi madre, pero en lo más profundo de mí, sabía que había sido real. No era solo un sueño. Había estado allí, en ese lugar celestial, y había visto a mi madre. A medida que pasaban los días, las visiones continuaban. En algunos momentos del día, sin previo aviso, veía destellos de ese lugar, de esa luz, de esa paz. A veces sentía que mi madre estaba cerca, como si pudiera escuchar su voz susurrándome que debía seguir adelante, pero de una manera diferente. Esto me llevó a cuestionarme todo lo que había creído durante años. Empecé a investigar, a leer sobre experiencias espirituales, sobre el más allá. Y cuanto más leía, más entendía que mi experiencia no era única. Había muchas personas que habían visto lo que yo vi, que habían sentido lo que yo sentí. Mi vida comenzó a cambiar. Decidí dejar mi trabajo como abogada en un bufete que me consumía. Comencé a dedicarme a ayudar a otras personas que habían perdido a sus seres queridos, compartiendo mi experiencia y tratando de ofrecerles consuelo. No era fácil. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si todo esto no era simplemente una ilusión, pero cada vez que dudaba, sentía esa paz nuevamente, esa certeza de que lo que había experimentado era real. Ahora vivo en Barcelona, lejos de la vida frenética que llevaba en Madrid. Trabajo con grupos de apoyo ayudando a personas que han sufrido pérdidas a encontrar un propósito, a entender que hay algo más allá de este mundo material. No es una tarea fácil, pero cada vez que alguien me dice que ha sentido un poco de esa paz que yo sentí, sé que estoy en el camino correcto. Y aunque extraño a mi madre todos los días, sé que ella está en ese lugar de luz, esperándome, y que algún día nos volveremos a encontrar. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que mis visiones no solo eran para mí. Mi madre había intentado mostrarme algo más grande, algo que no podía ser ignorado.
Empecé a abrirme más a las señales, a prestar atención a esos pequeños detalles que antes me parecían irrelevantes. Me di cuenta de que no estaba sola. Había más personas como yo, personas que habían sentido la presencia de sus seres queridos después de la muerte, pero que tenían miedo de hablar de ello por temor a ser juzgadas. Decidí que mi misión no sería solo ayudar a los que habían perdido a alguien, sino también a aquellos que habían perdido la fe en algo más grande, que vivían sin esperanza, atrapados en el dolor y la confusión. Un día, en una de las sesiones de grupo, conocí a una mujer llamada Isabel. Tenía una historia similar a la mía. Había perdido a su esposo en un accidente repentino y desde entonces había sentido su presencia, pero pensaba que estaba volviéndose loca. Al escuchar mi relato, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo que por primera vez en meses sentía que no estaba sola, que no era simplemente su imaginación jugándole malas pasadas. Me di cuenta de que mi experiencia podía ser la luz para otros, del mismo modo que mi madre había sido la luz para mí. Con el paso de los meses, más personas comenzaron a acudir a nuestras sesiones. Se formó una especie de comunidad, un lugar seguro donde podíamos compartir nuestras experiencias sin miedo al juicio. A través de esas conexiones, comencé a ver cómo mi propio dolor se transformaba en algo hermoso. Lo que antes era una herida abierta, un vacío imposible de llenar, se había convertido en una fuente de fuerza, de propósito. Era como si cada historia que escuchaba, cada persona que encontraba consuelo en nuestras conversaciones, sanara un poco más de mi alma. Un día, durante una meditación que hice en casa, volví a ver a mi madre. Esta vez no estaba sola. Estaba con mi abuela y otros miembros de la familia, que habían fallecido mucho antes de que yo naciera. Todos estaban allí, rodeados de esa misma luz serena, pero esta vez no solo me miraban. Me sonreían como si estuvieran orgullosos de mí. Sentí una oleada de calor en mi pecho, una sensación de gratitud tan profunda que rompí a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Sabía que había encontrado mi propósito. Sabía que mi vida había dado un giro, que lo que había comenzado como una experiencia dolorosa me había llevado a un lugar de paz que nunca antes hubiera imaginado. Desde ese día me comprometí aún más a continuar con este trabajo espiritual. Empecé a hablar en eventos, a compartir mi historia con más personas, a escribir sobre lo que había aprendido. La idea de que hay algo más allá, de que la muerte no es el final sino un nuevo comienzo, me daba fuerzas cada día. Me sorprendía cómo personas que nunca antes habían creído en nada espiritual, como yo en su momento, encontraban consuelo en mis palabras. Me di cuenta de que lo que había vivido no era un accidente. Era un llamado, una invitación a vivir con más compasión, con más amor y con la certeza de que la vida no termina cuando dejamos este mundo. Hoy miro hacia atrás y veo cuánto he cambiado, como las experiencias que una vez me llenaron de miedo y confusión ahora me llenan de esperanza y propósito. Todavía siento a mi madre cerca, aún tengo esas visiones de vez en cuando, y cada vez que suceden, es como un recordatorio de que estoy en el camino correcto. Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero sé que lo importante es lo que hacemos con el tiempo que tenemos aquí. No se trata solo de trabajar, de acumular éxitos materiales, sino de conectarnos con los demás, de encontrar esa paz interior y de ayudar a otros a encontrarla también. Porque al final, lo que queda es el amor que damos y recibimos, y esa conexión, estoy segura, trasciende el tiempo y el espacio.